Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, empiezo la clase, sí, estaba esperando a ver si se conectaban algunos más, así no se interrumpe en la mitad de la clase. Bueno, vamos a empezar de lo que vamos a hablar hoy, porque ya vamos a empezar, ya empezamos el cuatrimestre, lo que queda, digamos, del año. Ya vamos a empezar con las clases de todo lo que es urinario, y esto es a modo de introducción. ¿Sí? Vamos a ver todo lo que es respecto a lo que es el riñón, todo lo que es vías urinarias y todo lo que sería anatomía y funcionalidad. Bueno, muy bien, vamos a empezar. El sistema urinario, que es lo que vamos a hablar, eh, va a estar representado o conformado por los diferentes órganos de los que vamos a ir hablando a medida que van pasando las filiminas. O sea que vamos a hablar de los riñones. Tenemos que los riñones son dos, uno derecho y uno izquierdo, que van a ser encargados de elaborar la orina y evacuarla por las vías excretoras. Luego va a estar conformado por los uréteres, por donde va a pasar la orina, hasta llegar a lo que es la vejiga, que es un órgano que va a actuar como reservorio y va a estar controlado por lo que es el deseo miccional. Todo esto va a estar eliminado a través de la uretra. Entonces, propiamente dicho, vamos a hablar de los riñones. Los riñones son dos, generalmente. Hay anomalías en donde, o personas que nacen con un solo riñón, seres vivos que nacen con un solo riñón, se los llama monorrenó, pero la mayoría de la población son dos. Estos dos riñones tienen una estructura muy particular, lo van a leer que tienen como una estructura de haba o poroto, ¿sí? Que se van a localizar en diferentes lugares y el tamaño generalmente es aproximadamente el mismo. Cada riñón va a medir entre 10 y 12 centímetros de alto. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de tamaño, son más pequeños, tenemos que pensar en diferentes tipos de patologías, ¿no? Con respecto al ancho, van a tener un ancho de 5 a 8 centímetros. Y con respecto al espesor, van a ser de 3 a 5 centímetros. Estos órganos vamos a tener que son órganos retroperitoneales, por lo tanto se encuentran detrás del peritoneo, paravertebrales, como ven, están al lado de la columna vertebral, y tóraco-abdominales, ¿sí? Están muy cerca de lo que es el diafragma. Cada riñón pesa aproximadamente 170 gramos, son muy chiquitos, y tienen una estructura, una configuración externa y interna, que ahora vamos a explayarnos un poquito más en estas configuraciones. Con respecto a la configuración externa, vamos a tener que el riñón va a tener una cara anterior, que esta va a ser lisa, ¿sí? En dirección anterolateral, una cara posterior que va a ser plana, y después va a tener dos bordes. Un borde lateral, que sería este borde lateral externo, que tiene forma convexa, y un borde medial o lateral medial, el cual es cóncavo. Este es muy importante, ¿por qué? Porque en este borde medial va a estar conformado por lo que es el hilio del riñón, que va a estar limitado por dos bordes, ¿sí? Que como ven acá, un borde superior y un borde inferior, donde va a desembocar o a ingresar todo lo que sería el seno renal. Por este va a salir todo lo que es las vías excretoras a través de la pelvis renal y el uréter, y luego todos los elementos vasculares, como van a ser las venas que salen, las venas renales y la arteria renal que ingresa. Por otro lado, vamos a tener que va a estar conformado por polos, el polo superior y el polo inferior. El polo
superior vamos a tener que va a ser más ancho y hasta un poco más aplanado, el cual va a estar en contacto con unas glándulas que se llaman glándulas adrenales o suprarrenales. Cualquiera de las dos formas de decirlo está bien y es correcto. Y el polo inferior que va a estar en contacto con la cavidad abdominal. Con respecto a la configuración interna, va a estar conformada por tres partes. Estas tres partes son importantes y me voy a explayar un poquito más en las próximas filminas. La cápsula que es fibrosa, que va a recubrir todo el órgano, todo el riñón. Un parénquima renal, el cual va a estar conformado por la corteza. Y la médula, que va a formar parte de lo que son las vías excretoras. Con respecto a la cápsula, tenemos que es una cápsula muy resistente que va a recubrir, como les dije, todo el órgano, todo el riñón. Tiene aproximadamente 1 milímetro de espesor. Es muy poco elástica, o sea que no se estira. Es bien fibrosa y penetra a través del hilio. Luego vamos a tener el parénquima renal, que el parénquima renal va a estar conformado por lo que es la corteza, que acá en el dibujito está en el número 2, ¿sí? Arranca en el número 2 en realidad y va llegando hasta lo que sería la pelvis renal. Bien, hasta esta parte más blanquita que forma parte de los conductos de donde desembocan todo lo que es los uréteres, perdón, todos los conductos. Todo esto forma parte de la corteza. Todo lo que pasa entre estas estructuras triangulares es corteza. Entonces, la corteza renal va a estar conformada por los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Las columnas renales son las que van a pasar entre las pirámides. Estas columnas se llaman columnas de Bertin, también lo pueden encontrar con un nombre propio, y son prolongaciones profundas que llegan desde la corteza y se extienden hasta el seno renal. ¿A qué le llamamos seno renal? A esta estructura, ¿sí? Que es donde contacta todo lo que es la pelvis renal, la vena y la arteria. Bien, la médula renal va a estar formada por unas pirámides renales o de Malpighi, que están separadas de las columnas renales eh, y forman lo que son los vértices. O sea, como ven acá, se ve bien clarito que son estructuras de diferente color. Capaz en esto, que es un dibujo, es mucho más claro, pero después les voy a mostrar un preparado anatómico de un riñón, cortado también de esta manera. Entonces ustedes ahí pueden ver bien cómo hay estas diferencias de colores también, ¿no? Que es fisiológico y se los nota bien clarito. Entonces, en la médula tenemos que va a estar conformado por las columnas renales y los vértices van a protruir, ¿sí? Formando las papilas renales. Estos van a desembocar en los túbulos colectores hasta penetrar en los cálices menores. Como ven acá, este es un preparado en donde se ve bien clarito todo lo que es la corteza, perdón, la cápsula, acá bien finita por el lado de afuera. Tenemos lo que es la corteza por debajo de la cápsula y las pirámides, que como ven, de estas van a desembocar los diferentes conductos que van a formar los cálices y estos luego van a ir a lo que es la pelvis y el uréter. Entonces, tenemos que las vías excretoras, que son prácticamente la continuación de la médula, va a estar formada por los cálices menores, mayores y la pelvis renal y el uréter. Los cálices menores son los que se van a encontrar generalmente en lo que son las pirámides de Malpighi. Los cálices mayores, en cambio, vamos a tener que van a estar divididos en superiores, medios e inferiores. Todos estos van a desembocar o se van a unir y van a conformar lo que es la pelvis renal. Esta pelvis renal, una vez que sale de lo que es el hilio renal, tiene el cuello de la pelvis renal y el uréter. Se continúan al uréter. Con respecto a las relaciones renales, tenemos que
entender dónde están, dónde se encuentran y qué relaciones tienen, a qué altura están, también para poder estudiarlos o ante algún caso de un paciente que tenga dolor, molestias o lo que sea, en algún lugar de la espalda, generalmente tener idea de que puede haber un problema renal en ese paciente. Entonces, se encuentran en las fosas lumbares, generalmente están a la altura de T12, L1 o L2, en el retroperitoneo. El riñón derecho tenemos que tener en cuenta que es un riñón que está algo más por debajo que el riñón izquierdo, por las estructuras anatómicas con las que comparte, y las extremidades superiores están orientadas más próximas que las inferiores. ¿Qué significa esto? Que están más hacia el centro, o sea, como que si fueran unas C invertidas hacia abajo. Con respecto a las relaciones inmediatas, o sea, que son las que se encuentra el riñón dentro de lo que es el retroperitoneo, tenemos que la fascia renal tiene una envoltura fibrosa, que ya lo habíamos hablado, pero aparte de eso, aparte de la cápsula que envuelve el riñón, hay una fascia que recubre el riñón, que va a estar conformado por una hoja anterior y una hoja posterior. Esto conforma lo que se llaman las celdas renales. ¿Sí? Acá en esta estructura se puede ver la hoja anterior, la hoja posterior, ¿sí? Que van a conformar lo que es la celda renal, que es el lugar o la estructura en donde se encuentra el riñón. Todo esto va a envolver toda la estructura superior, media y casi inferior del riñón, y en la parte del uréter van a andar más sueltas justamente para no comprimir al mismo, ¿sí? O sea, por arriba van a estar fijadas al diafragma y por debajo permanecen independientes para que permitan el pasaje de los uréteres. Bien, con respecto a las relaciones posteriores, tenemos que en relación al tórax van a estar en contacto con el diafragma. Y en relación lumbar, como ven en esta estructura, que es un corte axial, vamos a ver que por la parte posterior, ¿sí? En la parte, perdón, medial van a estar en relación con el psoas, que es este músculo que se encuentra acá. Espera un minuto que saco. Así no molesta el ruido. ¿Ahí siguen viendo? Sí, sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, cualquier cosita me frenan y me preguntan, ¿sí? Entonces estábamos. Con respecto a las relaciones posteriores, a nivel lumbar va a estar en relación con lo que es el músculo del psoas. A nivel superior, que en este corte no se ve, va a estar en relación al diafragma. Y con respecto, después tenemos que pensar en las relaciones anteriores y laterales con el riñón izquierdo y el riñón derecho. El riñón derecho va a estar en contacto con lo que sería la flexura colónica del lado derecho del colon, ¿sí? Ascendente y transverso, y con el hígado. En cambio, el riñón izquierdo va a estar en relación con la flexura colónica, ¿sí? Del colon descendente y el transverso, con el vaso y con la cola del páncreas. Con respecto a la vascularización del riñón, vamos a tener que va a estar irrigado por las arterias renales, que son ramas de la arteria aorta abdominal, las cuales van a ser diferentes la renal derecha que la izquierda. Tienen una particularidad muy importante, ¿sí? A cualquiera que siga el día de mañana todo lo que sea cirugía o sea anatomopatólogo o estudie el riñón, ¿sí? O clínico o lo que sea, también es importante saber que el riñón derecho tiene una particularidad. La arteria renal derecha va a pasar por atrás de la vena cava y se va a situar por detrás de la vena renal derecha, ¿sí? Como ven, esta arteria renal pasa por detrás de la vena renal. Acá no vemos la cava, pero sí vemos la renal.
Entonces podemos suponer que este es un riñón derecho. En cambio, el riñón izquierdo tenemos que la arteria renal izquierda va a pasar por adelante de la vena renal izquierda. Entonces esto se va a encontrar invertido. Por delante va a estar la vena renal, perdón, la arteria renal, y la vena estaría por detrás en el caso del riñón izquierdo. ¿Sí? Luego de esto, ¿sí? De esto que es una particularidad anatómica que generalmente es muy común en todos los riñones, vamos a tener que van a tener ramas intrarrenales, o sea que se va a ir segmentando esto. Va a tener las arterias segmentarias, las interlobulares, las arcuatas, las interlobulillares, que estas son mucho más pequeñas, y las aferentes del glomérulo. Como ven, llegamos hasta la aferente del glomérulo. Luego las venas renales van a seguir el mismo trayecto, pero a la inversa. Tenemos lo que son las venas estrelladas, las interlobulillares, las arcuatas, las interlobulares, sí que esas ya son un poco más grandes, hasta llegar a lo que es la vena renal. Con respecto a los linfáticos, tenemos que los linfáticos se van a originar en el parénquima renal y transcurren en el mismo camino que las venas, que esto es lo mismo que vemos en la mayoría de todos los órganos. Tienen nodos paravenosos, mediales, retropiélicos o retroarteriales, y tener en cuenta que todo lo que es la circulación linfática en el riñón tiene mucha importancia, no solo porque es parte de una circulación funcional, sino que también tiene mucho que ver con una circulación nutricia. Con respecto a la inervación renal, tenemos que va a estar dada por diferentes plexos, entre ellos el plexo celíaco, que es un plexo que utilizamos y hemos visto mucho dentro de todo lo que es estómago o todo lo que es intestino. Va a estar conformado también por varios ganglios, los ganglios mesentéricos superiores, los renales y los aórtico-renales, corticorrenales, y muchos de estos van a estar dados por un plexo particular que es el plexo renal. Todas estas fibras van a conllevar todo lo que son fibras simpáticas y parasimpáticas también. ¿Qué funciones tiene el riñón? Varias de ellas las vamos a ir viendo y desarrollando a medida que van pasando las clases, pero tenemos que intervienen en la regulación del medio interno, excretan el exceso de agua o de líquido que tenemos nosotros en el cuerpo, también excretan o eliminan todo lo que son toxinas del medio interno en forma de orina. También actúan a nivel del equilibrio ácido-base, como también podemos decir en el pH del suero, actúan en eso, y cumplen un rol muy importante en la regulación de la presión arterial, como también en la producción de hormonas, como una de ellas que es la eritropoyetina. Regulan la cantidad de calcio, de iones y la producción de vitamina D. Pasamos al uréter, que es otra de las estructuras de las vías urinarias. Tenemos que son conductos, como ya habíamos visto en las imágenes anteriores, teníamos la pelvis renal, que se va a continuar con el uréter. Los uréteres son conductos largos y finos, que los que se van a encargar es de transportar la orina. Se extienden desde la pelvis renal hasta la vejiga, ¿sí? Con respecto a las generalidades de los uréteres, tenemos que tiene una dirección vertical hacia abajo, penetran en la pelvis menor y llegan hasta el fondo de la vejiga urinaria, atravesando su pared, que ahora vamos a ver una estructura muy particular en donde desemboca el uréter. Con respecto a la forma y al calibre, tenemos que pueden medir entre 30 a 35 centímetros de largo, con un diámetro de 6 a 8 milímetros. Es un conducto muscular que presenta movimientos peristálticos. Entonces, si presenta movimientos peristálticos, vamos a tener que va a estar conformado por una estructura muscular. Va a tener una mucosa, ¿sí? Que es un epitelio simple, una túnica muscular,
que va a tener fibras circulares y longitudinales, internas y externas, y una túnica adventicia que recubre todo lo que sería el exterior. Entonces, habíamos dicho que miden entre 30 y 35 centímetros. Esta imagen dice 25, pero bueno, puede variar de acuerdo al tamaño de la persona, ¿no? Está conformado por cuatro porciones. La primera porción, que es en la cual sale el uréter prácticamente del riñón, que es la porción lumbar y está en contacto con el músculo, con el psoas. La porción ilíaca, que está en contacto más que nada con la arteria ilíaca común, pasando por delante de ella. La porción pélvica, en donde va a tener un descenso generalmente diferente en la mujer como en el varón. ¿Sí? Porque en el caso de la mujer va a estar en relación con las arterias uterinas y la vagina, y en el caso del varón va a estar en contacto con el conducto deferente y las vesículas seminales. En el caso de la cuarta porción, vamos a tener la porción intramural, que esta es común a los dos, donde va a estar el meato ureteral. Bien, ahí, en el lugar donde desemboca el uréter, sí, que generalmente es una porción muy particular de la vejiga, que es una estructura en donde el tejido muscular es un tejido muscular más que nada rígido, o sea, hay poca musculatura, hay poco movimiento en este lugar. Es acá donde desembocan los uréteres, se le termina llamando el trígono vesical. ¿Por qué? Porque está en la desembocadura de los dos uréteres y la salida de la uretra. Esta es una estructura muy particular y anatómica. Con respecto a la vascularización, va a estar irrigada por las arterias ureterales largas y cortas. Generalmente las largas son ramas de la arteria renal y la umbilical, o sea que son superiores. Y las arterias ureterales cortas son ramas de las arterias testiculares u ováricas, que son las ramas más próximas a lo que es la vejiga. Las venas continúan el mismo trayecto que las arterias y se anastomosan con las ilíacas internas y las venas renales. Con respecto a todo lo que es el sistema linfático, tenemos que haber grupos superiores, medios e inferiores que van a drenar en los nodos linfáticos según en la estructura que tengan más cercana. Y la inervación van a estar dadas por el plexo renal. Y en el caso de la porción más inferior, digamos, que está más en contacto con lo que es la vejiga, va a estar dada por los nervios, ramas de los nervios hipogástricos. Otro órgano del cual vamos a hablar y cual vamos a estudiar dentro de todo lo que es el sistema urinario, tenemos que es la vejiga. La vejiga es un órgano pélvico que cumple la función de conservar la orina que se forma en el riñón y a través de un estímulo, que es la micción, ¿sí? Liberar estos desechos. Entonces, tenemos que es un órgano que se encuentra detrás de la sínfisis pubiana, por delante del recto y encima del piso pélvico. Esto es más que nada para describir en dónde se encuentra. Tiene forma de triángulo, tiene forma aplanada, la cara póstero superior está un poco más deprimida o más recta, podemos decir. El vértice en el que se implanta en el uraco y tiene, cuando se llena, tiene una forma ovoide, es más circular. Tengan en cuenta que el reflejo de la micción se va a desencadenar ante una situación de que haya entre 150 a 300 mililitros de orina en la vejiga, ¿sí? Entonces piensen como que si fuera una botellita de agua, ¿no? Cuando llegamos a los 300 mililitros, la vejiga ya desencadena el reflejo de la micción y una persona tiene el deseo de orinar, pero tiene una capacidad de conservación de hasta 2 a 3 litros máximo. Es un montón eso. Bien, tenemos que en la pelvis femenina la vejiga es mucho más baja que la masculina. En cambio, en la masculina va a estar mucho más elevada por una cuestión de que se encuentra la próstata.
Ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver una imagen donde se ve mucho más clara. Va a estar conformada por tres capas, una serosa, una muscular, que la muscular es muy importante porque va a estar formada por músculo liso, va a estar constituido por el detrusor de la vejiga, el trígono vesical, que lo había nombrado anteriormente, el pubo vesical, recto vesical, vesico vaginal en la mujer y el vesico prostático en el hombre. Y por dentro va a estar constituido por la mucosa. Acá, como ven, es un corte más axial donde vamos a poder ver en el varón dónde se encuentra la vejiga. Como ven, se ve en el corte la vejiga y en la parte posterior vamos a ver lo que es el ano, ¿sí? Y este es el fondo de saco. Esto de acá adelante es el pubis, ¿sí? La sínfisis pubiana por delante. Y por detrás, en esta altura, tendríamos lo que es el sacro. Chicos, la clase si se llega a terminar, volvemos a conectarnos, ¿sí? Sigo. Acá, como ven, es otro corte en donde vamos a ver la estructura de la vejiga, ¿sí? Acá tenemos las vesículas seminales, el conducto deferente que se van a unir a la uretra. Acá tenemos la salida. En este, creo que en los uréteres no los tenemos, o puede ser que sean estos de acá. En el caso de la mujer, vamos a ver que la estructura es diferente también. ¿Por qué? Porque tenemos una vejiga que es mucho más chiquita, está más acodada hacia adelante. Acá tenemos lo que es la sínfisis pubiana, la vejiga. Esta estructura más aplanada, ¿sí? Es el útero, el cuerpo del útero, ¿sí? Que en el caso de una mujer que esté embarazada, podamos llegar a ver que esa estructura cambia y aumenta muchísimo de tamaño. ¿Sí? Y por detrás vamos a ver la estructura del recto ano. En este corte vamos a ver que tenemos acá lo que es la vejiga también por delante, como les dije, estaba mucho más por delante, casi en contacto con la sínfisis pubiana, está como tirada. Y por detrás está el cuerpo del útero. Ven que es como que se acodara o como que se acostara por encima de la vejiga, que esto no sucede en el hombre. ¿Sí? Y por detrás tenemos todo lo que es el recto y el ano. O sea, si agarramos un corte sagital por acá, vamos a ver esta estructura, ¿sí? De la vagina, digamos. Y en este caso la vejiga, pero depende de dónde cortemos, podemos ver más útero o vejiga. Con respecto a la vascularización, va a estar dada por arterias vesicales superiores, inferiores, posteriores y anteriores, que son ramas de las ilíacas. Recuerden que estamos en la estructura de la pelvis, así que prácticamente la mayoría de la vascularización va a estar dada por las arterias ilíacas. Con respecto a las venas, van a estar dadas por el plexo venoso prostático o vaginal, que van a alcanzar las venas ilíacas internas, y va a estar inervada por el plexo hipogástrico inferior. Bien, con respecto a la uretra, tenemos que la uretra es diferente en el hombre como en la mujer. Con respecto a la uretra masculina, va a estar dividida en diferentes sectores. O sea, vamos a tener la porción intramural, que es apenas sale de la vejiga, ¿sí? La uretra prostática, que es la que atraviesa la próstata, como ven acá en este dibujo. En este también se ve de acá abajo. Ven acá, atraviesa, esta sería la uretra prostática. La uretra membranosa, ¿sí? Que es esta de acá. Y la esponjosa, que es la de salida. En el caso de la mujer, es mucho más directa, ¿sí? Es mucho más pequeña. Por este caso, o por esta cuestión también anatómica, es mucho más probable que las mujeres sufran más infecciones urinarias por el hecho de que tienen una uretra más corta. Entonces, los episodios de cistitis o
Las patologías tipo infección urinaria o cistitis se producen son más comunes en las mujeres que en los hombres. El trayecto de infección es mucho más cortita que la del hombre y esto puede generar que se infecte. Para ir terminando, ¿sí? Vamos a hablar de los términos médicos que nosotros vamos a utilizar generalmente para hablar de diferentes patologías. Con respecto a las infecciones urinarias altas, nosotros hablamos de infecciones urinarias altas a nivel médico cuando hablamos de pielonefritis, ¿sí? Que son infecciones urinarias altas con respecto a una infección en el riñón, en el parénquima renal, en la pelvis renal, en las cálices renales, ¿sí? O sea, los microorganismos ascienden desde la vejiga y tienen algo muy característico como puede ser el dolor. Pueden tener o no dolor al orinar. Sí, es mucho más común y más frecuente la fiebre, los escalofríos, los dolores en la espalda. Muchas veces te dicen dolores en la zona lumbar. Pueden tener náuseas, vómitos, ¿sí? Pero los dolores a nivel lumbar son muy característicos. Seguramente después en habilidades van a ver bien el tema, les van a enseñar bien lo que es la puniopercusión lumbar, que esta nos va a poder orientar hacia una patología renal alta, o sea, cuando está afectado el riñón o los uréteres. Yo de hecho Sí. ahora estoy transitando una infección urinaria y solo había presentado fiebre y vómitos. Mira, Nada. y dolor de Y espalda, s- no desde el principio, más fue por haber estado acostado pensando porque, viste, cuando estás acostado 3 días seguidos sí, y decís, no, me duele el cuerpo porque estoy acostada hecha bolita. sí, Eh, a veces la misma fiebre te pone así, te tira abajo, pero es normal. ¿Y estás con tratamiento? sí, 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 Está bien. estoy más o menos. Está bien. El tratamiento siempre es antibiótico porque generalmente es producido por un microorganismo. Esto entonces el tratamiento antibiótico está bien dado. Con respecto a, sigo, la inflamación de las vías urinarias bajas, vamos a tener que, tenemos diferentes síntomas que nosotros podemos tener o podemos determinar como médicos. Uno de ellos es el tenesmo vesical. ¿Qué significa el tenesmo? Es el deseo imperioso de orinar, pero no poder hacerlo. Entonces, el paciente se siente mal, siente desagrado, siente que tiene que ir al baño un montón de veces para orinar y no termina de orinar. Eso se llama tenesmo vesical. Puede haber una inflamación, puede haber hematuria también, pueden presentar sangre en la orina. Esto muchas veces tiene que ver con una infección, tanto en el hombre como en la mujer. La hematuria puede ser microscópica, que lo ven en un preparado, a veces le mandamos el sedimento de orina para estudiar y cuando traen el resultado hay sangre. Bueno, ahí lo primero que tenemos que pensar es una infección urinaria. Si no hay infección urinaria, tenemos que pensar en otra cosa. Otro de los síntomas es la disuria, ¿sí? Tienen dolor al orinar. Poliaquiuria cuando hay micción frecuente, o sea, orinan muchas veces, que muchas veces está relacionado con el tenesmo, ¿no? Porque van a orinar, no pueden terminar y tienen que volver a ir al baño. Todos estos términos nosotros los utilizamos cuando hablamos de infecciones urinarias, que puede ser de cualquier trayecto de la vía urinaria. Puede ser del riñón, de las piélices, de los uréteres, de la vejiga o de la uretra. Bien, muy bien. Y eso es lo último que tenemos de todo lo que es riñón. Más adelante vamos a seguir viendo en las próximas clases de toda la funcionalidad de las nefronas, de todo lo que es en la vía excretora. Así que vamos a ir explayándonos mucho más en el tema porque es un tema enorme todo lo que es riñón. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren consultar algo? No, profe, muchas gracias. Creo que Profe, no. Sí, ¿se me oye? sí, Yo no sí. entendí muy bien lo de la fascia renal. Lo O ¿Qué de, dijo sea, el profe? sí, lo de la fascia renal. a ver, o sea, vos decís lo de la cápsula renal.
No, Eh, lo de la Y ahí, celda renal. a ver, lo de la celda me parece que es, a ver. La celda es lo que Sí. recubre al riñón. ¿Sí? Podés pensarlo como que sea el peritoneo, Ah, anterior, eso le iba a posterior. preguntar. Es como una especie de peritoneo, entonces. Exactamente, sí, acá tenés que es una celda, se le dice porque es una estructura muy fina, fibrosa, que recubre lo que es el riñón, tanto por dentro, que sería esta fascie anterior o interna, depende de dónde lo lean, y una externa, ¿sí? En donde el riñón va a tener movimiento, no va a ser una estructura fija. Pero, perdón, profe, es lo amarillo, ¿no? Lo amarillo es la Ah, no, grasa, es grasa. No, no está bien, ahí eso es está. grasa, es esto blanquito, fíjate acá, Ah, bien, bien, ahí te lo bárbaro. marco con el cursor. Esta es la interna o anterior y esta es la externa o posterior. Lo de alrededor, todo lo amarillo es grasa. Ah, ahí está, ahora lo estoy viendo. Ahí estoy viendo el riñón. Pensé que era todo el riñón, el dibujo. Ahí está, ahí No, está. el Claro, es riñón es esto de un corte acá. transversal. Ahí está, ahí está. Está bien, perfecto. Claro, exactamente. Sí, 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 ahí a mí me está. pasó algo parecido, no entendí bien el esquema.